Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Saben que estamos aquí en Radio Uruguay, estamos en esta semana dedicada de alguna forma a el tema del año electoral. Bueno, estamos en una semana un poco sociológica en La Máquina de Pensar. Por lo menos mañana vamos a seguir hablando con Fernando Randonea, es sociólogo, pero para hablar de un libro sobre el pacto corporativo en América Latina. Bueno, eso tiene que ver con otra cuestión, pero en general lo planteamos sobre el año electoral y lo titulamos de alguna forma el año en que nos comimos la pastilla, en torno a bueno, la realidad y la ficción que vivimos en este año electoral. Ayer estuvimos hablando con toda la hora con Gerardo Caetano, bueno, en torno a a lo que ocurrió con las encuestas, y hoy le vamos a dar también la palabra a otro sociólogo, bueno, a otro sociólogo no, Caetano es historiador y politólogo, Gustavo Leal. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Gustavo Leal es Buenas sociólogo. noches o buenas tardes, no sé bien qué. Sí, todavía es buenas tardes, ¿viste? Porque todavía, Exactamente. incluso hasta las 9, yo digo, bueno, no, empieza a oscurecer recién ahí. Gustavo, sos sociólogo, tenés maestría en comunicación social, me interesa por el tema de la comunicación, también maestría en políticas sociales, en fin, tenés un montón un largo currículum, has sido coordinador en el Abrojo y en un montón de planeamiento en el Abrojo y en un Sí, montón digamos, de la parte más social, si se quiere, en la Intendencia de Canelones, en fin. Pero te llamamos porque después de que ocurrió esto de las elecciones, donde el Uruguay nos llevamos en general una gran sorpresa, por más que no era un bloque lo que se dijera que Uruguay que no se iba a conseguir la mayoría absoluta del Frente Amplio. En general había, como dijo hace poco creo que Carlos Maggi, un alineamiento armónico de la mayoría de las grandes encuestadoras, y eso había generado un ambiente en torno a los periodistas y en torno a los políticos que después fue duramente desmentido por las urnas. exacto. Y vos planteaste en un Exacto. artículo que me llamó la atención, porque digo, también nosotros escribimos otro artículo y un poco parecido en torno a la realidad y la ficción. Vos hablaste de 10 mitos que fueron, que se construyeron, de alguna forma imperaron en estos últimos 6 meses y que se derrumbaron en la noche del domingo 26 de octubre. Sí, básicamente estos mitos, que fueron 10, que podrían ser alguno más probablemente, pero yo intenté sintetizarlos Uh-huh. este, en 10 afirmaciones que de alguna forma matrizaron parte de la discusión que hubo durante los últimos 5 meses. Uh-huh. Que básicamente decían lo siguiente: el relato que se había instalado y que estaba alineado de alguna forma era el Frente Amplio. En primer lugar, la era progresista está llegando a su fin. Se conoce como la era progresista como el inicio de los gobiernos del Frente Amplio en el 2005. Ese fin de alguna manera está explicado por, uno, el desgaste de gobernar. Uh-huh. Todos los partidos que gobiernan pierden votos, y se decía eso como una máxima. Uh-huh. En segundo lugar, la alternancia democrática. Hola. Se cortó, aparentemente sí, se habla de la alternancia democrática. Vamos a intentar hablar de nuevo con Gustavo Leal. ¿Estás ahí, Gustavo, o no? Vamos a intentar llamar de nuevo a Gustavo Leal. Pero básicamente los mitos que estaba mencionando, bueno, son 10, pero en realidad están en un artículo de Gustavo Leal, en torno precisamente a, por ejemplo, a el desgaste que va a sufrir el Frente Amplio. Y Hola, ¿estás ahí? Hola. Ahora, Sí, sí, sí. estuve siempre ahí. Estaba siempre, no te vi. Yo los escuchaba a ustedes, no Ah. sé si No, yo ustedes me dejé de escuchaban a mí. oírte, por eso pensé, Bueno, Perfecto. seguí, dale. Entonces le decía de que había básicamente un relato que decía que iba a haber un cambio de gobierno, en primer lugar porque estábamos asistiendo a un desgaste, en primer lugar, después de 2 periodos de gobierno, con una tesis que todo gobierno que gobierna pierde votos, y que es algo casi ineludible que eso suceda. En segundo lugar, que el Frente Amplio había dejado de crecer en los sectores más jóvenes, y que de alguna manera la campaña, entre comillas, moderna del doctor Lacalle estaba cautivando a esos nuevos jóvenes, y que por otro lado el Uruguay, que había tenido un impulso de modernización importante en estos últimos 10 años, fruto de
el auge económico, ahora esas personas que habían usufructuado de alguna manera de esos beneficios económicos, hoy tenían un conjunto de expectativas nuevas que entendían que el Frente Amplio no se las iba a absorber, y que por lo tanto esa inflación de expectativas era algo importante a tener en cuenta, y que se iba a sumar el tema del desgaste. Y había también muchos frente amplistas supuestamente que estaban incómodos o que estaban realmente indignados y que iban a votar en blanco. Yo te pregunto, perdóname que te interrumpa, pero Luis Eduardo González en su momento, hace mucho tiempo, planteó una especie de análisis de largo aliento, que era sociodemográfico, creo, con el cual él explicaba todo el avance que hubo en estos 30 años de las fuerzas de izquierda, digamos, ¿no? Y digo, para los que no conocen, digo, yo lo leí solamente en un artículo, pero bueno, como que con ese análisis le daba que de 10 personas que se morían, 7, 8 eran de los partidos tradicionales y solamente 2 o 3 eran del Frente Amplio, y de 10 personas que ingresaban a votar, la mayoría era del Frente Amplio, por lo tanto, le daba algo que aparentemente se cumplía en todas las elecciones hasta el 2005, 2004, y que la mayoría absoluta iba a empezar a decaer precisamente ahora, digamos, ¿no? Porque precisamente los jóvenes empezaron a votar distinto, y entonces como que era algo que ya estaba previsto. Sí, nada de eso se pudo comprobar, digamos. No está a la vista que eso haya sucedido. El Frente Amplio retuvo entre los jóvenes un porcentaje muy alto de su electorado. Un 58,5% de los jóvenes votaron al Frente Amplio, cuando a nivel general obtuvo el 48%, es decir, 10 puntos por arriba. El Partido Nacional, que votó un 31%, obtuvo entre los jóvenes un 27%. Por lo tanto, quiere decir que el Partido Nacional votó mejor entre el electorado de mayor edad. Y bueno, y de hecho esos mitos que también estaban instalados tenían que ver con que podía llegar a haber una intención de los sectores medios de la sociedad de castigar al gobierno del Frente Amplio, entre otras cosas por el tema del IRPF y los temas de seguridad, entre otras cosas que se manejaban. Y otra cosa que se decía era que si no se conseguía la mayoría absoluta, en la segunda vuelta, y se sumaba automáticamente todos los blancos y todos los colorados, digamos, derrotarían o tenían grandes posibilidades de derrotar al Frente Amplio, que cuando me parece que en la segunda vuelta lo que se registra es que nunca hay una suma total de todos los blancos a todos los colorados y viceversa. No, eso es cierto. En el escenario que se planteaba era un escenario donde el Frente Amplio, todas las consultoras lo daban entre 42 y 43% al Frente Amplio. Incluso la misma noche de las elecciones daban esa proyección. Y sumaban al Partido Colorado con un 20% y el Partido Nacional con un 34%. En ese escenario, 34 más 20 son 54 contra 43, había casi 10 puntos, de 11 puntos de diferencia. Era muy difícil en ese escenario de que en un balotaje el Frente Amplio saliera victorioso, obviamente. ¿Por qué? Porque la suma, si bien no es automática del Partido Nacional al Partido Colorado, había una ventaja de 10 puntos. Pero bueno, ese fue un pronóstico que tampoco sucedió. El Partido Colorado tiene la peor votación de su historia, ¿no? La peor votación de su historia. Pero ¿y no en el 2004 no es que sacó un 10%, no? Sí, pero a diferencia o la segunda peor votación de la historia. Claro. La diferencia es que el Partido Colorado en ese momento venía de gobernar y de una crisis tremenda y profunda. Sí. O sea, este resultado electoral, desde el punto de vista político, es peor para el Partido Colorado, porque saliendo de la crisis que vivió el país, del quiebre bancario, etcétera, uno podría llegar a entender que, bueno, el electorado castigó. Claro. No, y aparte siempre te cuesta más estar en el gobierno que estar en la oposición. Supuestamente en la oposición cuesta menos, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Pero bueno,
la situación que hay hoy es bien diferente a justamente esos mitos. El Frente Amplio mantuvo su electorado, creció mucho en el interior del país y en el Uruguay más profundo, por decirlo de alguna manera. Eso cambia y altera bastante el esquema de composición electoral del Frente Amplio y de los partidos tradicionales. Gustavo, pero bajó el Frente Amplio, creo que bajó en Montevideo y Canelones, ¿no? Un poco. No, bajó en Montevideo y bajó en Maldonado. Ajá. Pero tengamos en cuenta que en el caso de Montevideo votó un 53,4%. Había llegado a un 55%. El punto central está en que, bueno, uno después que accede a ciertos niveles tan altos de votación, después que pasa el 50%, bueno, si uno pierde, uno estando con el 55%, pasa a un 53,5%, perdió 1,5 puntos, ¿no? Claro. Bien. Ese 1,5 puntos es una cosa si está en el 55%. Si pierde 1,5 puntos estando en 15 y pasa a 13 con 5, pesa mucho más, porque ese 1,5 puntos, teniendo un 15%, es el 10% del electorado. Sí, claro, sin duda. Sí, teniendo 55%, perder 1,5 puntos es menos del 2% del electorado. Entonces, bueno, ahí hay diferencia. Evidentemente, en Montevideo hay una fluctuación, que es una fluctuación pequeña, pero que existió. En Maldonado, que aumentó su caudal electoral, por eso ganó un diputado, también hay una diferencia, pero eso se compensó en una composición del electorado del Frente Amplio que es más parecida a cómo vota el electorado a nivel nacional. Es decir, a nivel nacional, el 60% de los ciudadanos que votan viven en el interior del país y el 40% vive en Montevideo. El Frente Amplio hoy llegó a una composición de su electorado, es decir, quienes votaron el Frente Amplio, en un 57%, 57, casi 58%, fueron votantes del interior. ¿Sí? Eso es inédito, porque antes se ganaba como el doble ganaba el Frente Amplio de Montevideo que en el interior y sí, bueno, lo que pasa es que para hacer un partido que gane con mayoría con un 48% en el Uruguay, uno necesita ajustar su composición del electorado a la composición del electorado nacional. Claro. Entonces, cuando nació el Frente Amplio, el 70% de los votos del Frente Amplio estaban en Montevideo y el 30% en el interior. Eso a partir del año 94 fue cambiando. Fue cambiando en forma importante, hasta que hoy se tiene esa composición, que es la composición más parecida a la composición del electorado nacional. El Partido Nacional, para que tengan una idea, hace 40 años que tiene la misma composición electoral. El 70% de sus votos están en el interior y el 30% en Montevideo. Entonces, claro, con una composición de esas características es muy difícil alcanzar, por un tema matemático, en realidad, de cómo se compone el electorado y de dónde están las personas que votan. Gustavo, entonces, Gustavo, tenemos esa composición, estos resultados que, digamos, desmintieron toda esa especie de novela o de realidad virtual que se había armado en todo el Uruguay, que lo vivimos todo y que aparte, digamos, opinábamos dentro de ese clima, que yo creo que se debe a múltiples causas, ¿no? Que no es solamente por una, no es solo por las encuestas, no es solo por la campaña mediática muy exitosa de la calle Pou, digo, hay una serie de causas. Entonces mi pregunta era, ¿por qué te parece a vos que se fue generando algo tan errado con lo que ocurrió en la realidad? Porque en realidad la realidad iba por un lado y en realidad el discurso iba por el otro, no es que hubo una gran sorpresa en ese sentido. Sí, creo que lo que se generó fue que por un lado hubo errores metodológicos importantes de las empresas encuestadoras que dibujaron un escenario que no era tal, y por otro lado hubo una serie de interpretaciones teóricas sobre los fenómenos del cambio en la sociedad que fueron muy desafortunadas. Por ejemplo, la empresa Cifra instaló la idea de que había un Uruguay moderno que prefería
al doctor Lacalle y porque entendía que la propuesta del Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez no tenía un discurso moderno. Sí, la renovación versus, digamos, el anquilosamiento, por decir algo. Claro, exactamente. Entonces asociaron teóricamente algo que es una irrupción inesperada en el escenario político como la tuvo Lacalle Pou, porque honestamente nadie pensaba en febrero de este año que él iba a ganar la interna del Partido Nacional. Yo creo que ni él lo pensaba. Claro. Y fue inesperado. Bueno, eso ahí generó fue una sorpresa importante. Ese fue, digamos, el primer gran error de las encuestas también, ¿no? En las internas. Sí, claro, eso tampoco le pudieron prever. Que ¿no? En ese momento, yo lo que decía, en ese momento se planteó una y otra vez y no hubo tanto escándalo, si se quiere, porque lo que se planteaba era que, como eran las elecciones internas, son voluntarias, es muy difícil y es lógico que pasen estas cosas. Y sí, claro. yo lo que decía es que en Europa son todas voluntarias las elecciones y las encuestas no se equivocan así en general. Sí, obviamente tienen más experiencia en ese plano que en lo que tuvieron en estas, eso no hay duda. Ahí hubo errores y problemas conceptuales importantes, no hay que dudarlo eso. Entonces, pero además de estos errores que son metodológicos, también hubo errores teóricos, es decir, de cómo se interpretaron algunas de las cosas que se suponían que eran evidentes, cuando en realidad no eran evidentes, iban a pasar. Se instaló la idea esta de que el Frente Amplio iba a perder las elecciones por esta idea de la modernidad, por el tema del voto castigo de la clase media, por el tema del voto de los jóvenes, y en rigor toda la biblioteca del cambio político en el mundo plantea un conjunto de evidencias sobre las razones por las cuales la gente cambia el voto. Y en un escenario de estabilidad económica, de prosperidad, de desempleo muy bajo, de niveles muy altos de inversión, de niveles de expectativa personal y empresarial de futuro positivos, y yo de optimismo en la sociedad. Sí. Y yo agregaría también los índices de popularidad del presidente saliente y del gobierno además, actual, ¿no? Digamos que eran muy altos. Popularidad de Mujica, los índices de aceptación del gobierno y la imagen positiva que tiene Tabaré Vázquez, que es el político desde el año 94 que se ha mantenido en el top, en el lugar número 1 en popularidad desde el año 94, durante 20 años. Con altibajos. Ahora, hoy elementos... está en una cima de su popularidad, en otro momento estuvo más abajo, pero cuando estuvo más abajo, nunca nadie lo logró pasar. Entonces, ese tipo de cosas, cualquiera que hubiera venido afuera y no hubiera estado en esta especie de microclima que se instaló, hubiera dicho, no, pero a ver, miremos los datos duros de la realidad y por qué debería de pasar esto. ¿Por qué un gobierno que tomó el gobierno con un 40% de pobres y lo va a dejar con un 10% de pobres luego de 10 años, va a perder las elecciones? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Pensando al revés, ¿no? De cómo acá se instaló la duda, pero nunca se discutió desde la certeza, de decir, bueno, hagamos un razonamiento inverso. ¿Cuáles serían las razones por las cuales la gente va a castigar al gobierno masivamente en un rumbo, suponiendo que además, o aceptando esta idea de que lo moderno era la calle, pero resulta que la calle, cuando le preguntan sobre la ley de 8 horas para el trabajador rural, él opinó lo que le salió del corazón. Después se acordó de que no había estado en la votación y trató de arreglarla, pero él dijo que estaba en contra. Le preguntaron sobre el matrimonio igualitario y también dijo que estaba en contra. Y así su mano derecha en el tema de la educación, la señora Bianchi, dijo que el plan Ceibal generaba idiotas informáticos. Entonces la pregunta era, ¿eso era moderno? ¿Cómo se sostiene que eso era la modernidad? Y claramente la gente eso lo decodificó y laudó. Hay una cosa que te voy a pedir para pararnos un poquito aquí, vamos a la pausa, que es precisamente esto que estamos hablando, que es el clima que se crea y hasta qué punto tiene que ver el auge, obviamente que hay un auge muy importante de las redes sociales, del Twitter, de todo esto, y para formar climas que son virtuales y que a veces generan ánimos que
que parecen indicar una cosa, por ejemplo en los descontentos o indignados del Frente Amplio, que después no ocurren. Pero te voy a pedir, Gustavo, que aguardes un minuto en línea, vamos a la pausa y seguimos conversando. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal en torno a la realidad y ficción en este año electoral. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal en torno a, lo que ocurrió en este año electoral, que fue muy llamativo. Este programa, nosotros hablamos normalmente de literatura, de pensamiento, pero yo creo que vale la pena reflexionar, sobre todo cuando ya estamos un poco más lejos del fenómeno del 26 de octubre, supongo que ahora no va a ocurrir lo mismo, de hecho no va a ocurrir lo mismo en la segunda vuelta, pero es muy llamativo este error tan grande, no solo de los encuestadores, sino de los politólogos en general y de los y hasta de los políticos, ¿no? O sea, Adolfo Garcés dijo esa misma noche, Vázquez tenía razón porque él decía que iba a sacar mayoría, y los encuestadores y los politólogos no. Gustavo, te dejé planteada la pregunta de qué pasa con las redes sociales, qué pasa con la cantidad de información que muchas veces se percibe, se recibe y uno no puede procesar, porque el tema es que aquí hay que darle pelota y a que no, digamos, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo creo que lo que sucedió es que esta situación en torno a las elecciones pone en discusión, o pone como ejemplo, o pone como evidencia, disculpen, tanta corrección, pone como evidencia que ciertas discusiones que se han dado sobre el peso que tienen los medios de comunicación en la influencia, en la opinión pública, que habría que relativizarlos. ¿Por qué? Porque idealmente esto que sucedió, uno podría decir que es el modelo perfecto para engañar al votante, ¿no? Si lo miráramos de un punto de vista, diciendo, todas las encuestas, los analistas, la opinión calificada de las élites que están en los medios de comunicación, instalaron un relato de que iba a suceder tal cosa. ¿Y para qué? Muchos dicen, porque querían influenciar a la opinión pública. Resultado, pasó exactamente lo contrario. No pudieron influenciar a la opinión pública si es que hubieran querido. Sí, no me ascribo a estas visiones apocalípticas. O conspirativas, ¿no? Yo creo que hay que aclararlo. Conspirativas, exactamente. Sí, porque... Pero creo que demuestra la gran capacidad que tiene la sociedad uruguaya y el electorado uruguayo de discernir entre información o saturación de información y de datos con su apuesta electoral. ¿Sí? Porque, las redes y el Facebook, las redes en términos generales, a través del Facebook sobre todo y Twitter, pero más que nada Facebook es lo que más circula. En un momento se planteó que Tabaré Vázquez no tenía Twitter, creo, que no tenía Facebook, se lo criticaba y si había presiones, y él no sé si al final tuvo, ¿no? En cambio, la calle Pau sí tenía, en fin, como que era mucho más... Sí, sobre esa lógica se mantiene la idea de que uno era moderno y el otro no. Exacto. Pero, de hecho, esa opinión que circuló fuertemente en torno a los medios de comunicación y que repitieron y que de alguna manera hasta el mismo domingo estaban diciendo va a suceder esto, no influenció de una manera determinante a la opinión pública. La opinión pública tuvo independencia de eso. Gustavo, entonces, creo que el Facebook y Twitter y las redes cumplen un rol de que han difundido mucha información, pero también la gente, yo considero que así como aprendió a mirar televisión, y más allá de que mira televisión y está muchas horas frente a la televisión, no necesariamente repite y hace lo que la televisión dice. Claro. Porque de lo contrario no sería, en un momento antes de que el Frente Amplio accediera al gobierno, los medios de comunicación en general eran muy poco abiertos a la opinión de la izquierda. Sin embargo, el Frente terminó ganando, con a veces informativos que tenían relación casi 9-1 en cobertura del Frente Amplio y en cobertura de los partidos de la oposición o de Blanco y Colorado. Y sin embargo, se rompió esa barrera y uno pudo saber que a pesar de los minutos de televisión o de publicidad que uno ponga, no necesariamente eso se traduce
en votos, porque si no, imaginemos la cantidad de publicidad que puso la calle en la televisión. Era enorme, enorme. No, y el Partido Colorado más todavía. Y es que el peor ejemplo sí, pero en términos, digamos, de instalar un tono o un ambiente en la campaña, digamos, la campaña de electoral de la calle Pou, aparentemente era muy buena. Que es lo máximo que quizás se le puede pedir a una campaña. Porque ayer decía Caetano, y yo creo que también, te lo pregunto, al ser... De hecho, estamos conversando sobre los signos de la campaña, ¿no? Sobre las encuestas, sobre los signos de la campaña, y Caetano decía que faltó construir política presencial, ¿no? Debatir sí. propuestas. Bueno, la campaña de la calle Pou era una campaña muy cuidada desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de su producción. Pero claro, intentaban plantear que había un candidato renovador cuando el candidato salía a hablar en contra de la ley de 8 horas de los trabajadores rurales. En general no se hablaba mucho de propuestas, ¿no? Se hablaba mucho más bien de la calle Pou, del tono, el tono de la positiva. También. Sí. Bueno, sí, la positiva, el tono de la positiva y todo ese tipo de cosas se construye sobre la base de que tiene que haber un fundamento potente. Que de alguna manera lo que yo ponga en la publicidad, la gente también lo pueda ver reflejado en otras cosas. Y la construcción de una imagen de un candidato de presidente se construye con mucho tiempo, no se hace en una campaña publicitaria de 4 meses. No se inventa. En el Uruguay no hay posibilidad de inventar candidatos presidenciales. Bueno, pero lo que pasa es que había ocurrido... No aparece un color de melo, como sí sucedió en Brasil. Esa era la pregunta, el color de melo. Pero en el caso de Uruguay ya estaba el antecedente muy fuerte de lo que había ocurrido en la noche de las internas, ¿no? O sea, cuando fue una gran sorpresa que la calle Pou ganara, y yo recuerdo, lo comentaba acá, haber escuchado al ex intendente de la FLU de Río Negro decir, nos dijeron que ganamos por 15 puntos y nos pasaron por arriba 15 puntos, después al final no fue tanto la diferencia, pero fue una cosa muy impactante desde el punto de vista, digamos, electoral y mediático, ¿no? Sí, eso es así. Pero bueno, las campañas también se hacen con el acumulado que la gente tiene en relación a los partidos políticos. Esta campaña supuestamente tan exitosa y que era una marea que subía y subía, a ver, en términos concretos, la calle Pou votó 1,5 puntos, casi 2 puntos más que su padre, nada más. Sí. Esa sería la realidad, claro. Sí. Ese es el resultado. Su padre tuvo 29,4 y él tuvo 30,9. Una última pregunta. O sea, tampoco es que, en rigor, quien ha logrado mayor caudal electoral en las últimas elecciones en el Partido Nacional, en una campaña presidencial, es Larrañaga. Es increíble. Fue derrotado por la calle Padre, fue derrotado por la calle Hijo en las internas, pero en el momento en que él compitió como candidato, llevó al Partido Nacional a un 34%. Sorprendente. Entonces, en concreto, no pasó nada. Fue un impulso que se desinfló, si es que en algún momento estuvo inflado. Increíble. No, un poco para terminar, Gustavo, y ayer Gerardo Caetano planteaba, y yo creo que también vos lo estás planteando de alguna forma, hubo una mala lectura, hubo unas malas interpretaciones, pero lo que sí aparentemente es real es que hubo movimientos, grandes desplazamientos en el electorado uruguayo, ¿no? Se compensó por un lado, se compensó por el otro, y el hecho de que encuestadoras que hacían encuestas por celular, que parecía una cosa sorprendente, ahora Radar hizo por Facebook, digamos, ¿no? Aparentemente acertaban más que las de las clásicas, las más convencionales. Sí, bueno, ahí hay temas de diseño metodológico y de cobertura, que probablemente los sistemas de encuesta tienen que revisar. Yo no soy sociólogo, me formé en la universidad. Correcto. Y creo en las encuestas, están bien hechas. Ahí hubo problemas de muestra, de la muestra, de cómo se eligió, etcétera, problemas estrictamente metodológicos, y después hubo problemas serios teóricos, como dije yo, ¿no? Entonces, y los cambios en la sociedad uruguaya, si yo te los pidiera que para resumirlo ya al final, digamos, que vos ves después del 26 de octubre, comparado con el 2009, por ejemplo. Y yo creo que lo que hay es un espacio de consolidación de los cambios en la sociedad. Y una apertura y una aceptación a una agenda de cambios
y hay una aceptación bastante evidente al rumbo económico que el Uruguay tiene. Es objetivo que estamos mejor que hace 10 años, eso creo no lo puede discutir nadie. Y entonces hay una especie de pragmatismo razonable de decir, bueno, esta gente agarró el gobierno cuando había 40% de pobres, hoy hay 10, agarró el gobierno cuando había 20% de desempleo, hoy hay 6%, agarró el gobierno cuando se habían ido el año anterior 40.000 personas al Uruguay y hoy regresan, hoy hay más gente que regresa de la que se va, etcétera, etcétera, etcétera. No están mal las cosas, no deben estar. Y por otro lado la gente le perdió miedo ya a los cucos, a la política del asustar al electorado por que va a haber cosas radicales, esto, lo otro. La gente eso ya no lo cree porque el Frente Amplio gobierna hace 10 años y ya la gente conoce. Pero no hay, es tonta. sí, pero a nivel, digamos, también en ese ambiente que hay, que a veces es informativo, en el cual estamos todos, digo, esto es una cosa muy puntual, capaz, ¿no? Pero yo a ver, me pasó a escuchar en una radio a alguien que irónicamente decía, bueno, ya que la mitad de los uruguayos votaron, es obvio que no hay inseguridad y es obvio que las cosas en educación andan bien. No. A ver, los problemas de seguridad en la sociedad son importantes y los problemas que hay en la educación son importantes. Existen, no es que no existan. Lo que sucede es que hay una valoración mayoritaria del electorado, 48%, que define que el rumbo general del país va mejor o está bien. Y le reclama que en el marco de ese rumbo mejore cosas que están pendientes. Perfecto. Creo que eso es así y es objetivo, que hay que mejorar cosas pendientes y la campaña del Frente Amplio lo marcó de esa manera. Marcó una revolución en secundaria como un objetivo, marcó un cambio importante en los temas de seguridad, abatir en un 30% las rapiñas y los hurtos, etcétera. Marcó. Si se plantearon esas propuestas es porque hay problemas. Lo que sucede es que uno cuando vota hace un balance general de todo, y en ese todo pesó más el rumbo general, la orientación, el bienestar de la sociedad, sabiendo de que hay déficit, pero bueno, teniendo en cuenta que hay cosas que hay que seguir cambiando. Muy bien, Gustavo Leal, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y bueno, por lo menos haber aproximado a esto que pasó y bueno, que estaremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Obviamente estas son instancias electorales donde lo político prima, pero también ahí hace falta la construcción, lo que decía Caetano, de la política a nivel general. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Saludos a la audiencia. Amigos, ahora en el tercer bloque aquí en La Máquina de Pensar, pasamos a la poesía. Vamos a darle la bienvenida a Diego Rodríguez Cubelli. ¿Cómo andas, Diego? Ando bien, gracias por el espacio y buenas noches para todos. Buenas noches. Reino del Apóstata es el libro de Diego Rodríguez Cubelli que va a ser presentado este jueves, o sea, pasado mañana, en la Fundación Nancy Bacelo, que está ahí en Edil Hugo Prato, esquina Juan Polié, ¿no? Ahí en el Parque Rodó, y lo va a presentar Eduardo Nogareda, y va a estar el trío de tango El Berrodo, que usted lo integra, ¿no? Sí, así es. ¿No? Por ahora no me han echado. El Reino del Apóstata, Reino del Apóstata es tu primer libro de poesía, digamos. Es, ¿no?, el primer libro de poesía y de todo, en realidad. Y en realidad eso del primer libro es con pinzas, ¿no? Porque yo ya había publicado plaquetas, ¿no? Plaquetas y algún libro que circuló entre muy poca gente y eso, pero sí es el primero oficial, digamos, que lo doy a conocer al público. Aparte tiene el prólogo de Alfredo Fresia, que también está extractado ahí en la contratapa, y tiene varias secciones, ¿no? Hay por lo menos 3 secciones, ¿no? Sí. Arduo Cuajo es en la primera, Reino del Apóstata, la que le da el nombre al libro, y el Reino del Todavía es la tercera sección. Capaz que convendría explicar lo de Arduo Cuajo, ¿no? Porque eso puede llamar la atención. A mí me llamó la atención, por lo menos como lector. Y hay un epígrafe, que no sé si es general del libro o solo de Arduo Cuajo, que es de Cecilio Peña, un poeta muy desconocido, por lo menos desconocido para mí, que dice: la poesía, si es arduo cuajo.
Es eso. En realidad, cada sección, cabe aclarar que es un libro muy pequeño en cuanto a extensión, son solo 18 poemas, y cada poema no pasan ni siquiera los 10 versos, son de muy poquitos versos, y cada sección está precedida por un epígrafe. Esto viene a ser la poesía, así es Eduardo Cuajo, porque sin quererlo todo el libro gira en torno a la poesía. Y bueno, esta sección en especial es como está entre paréntesis intro, porque es una introducción al tema, al reino del apóstata. El reino del apóstata sería la poesía, y ahí también hay un epígrafe muy claro de Washington Bucha Benavides, que ahora lo voy a decir, que es así, dice: el poeta es un apóstata inevitablemente, ¿no? El Bucha Benavides, entonces con eso el reino del apóstata sería la poesía, ¿no? Ahí está, eso mismo. Pregunta, Diego, Sí. vos dijiste ahora que describiste tus versos, tus poemas como de pocos versos, muy breve, muy conciso. ¿Siempre escribís así o fue una decantación para hacer este libro? Bueno, eso en estos últimos días lo estuve pensando bastante. Y sí, en realidad yo cuando empecé a escribir, tenía una tendencia a escribir así, más bien concentrado en el poema en pocos versos y el concepto encerrado ahí. Y un poco sentencioso a veces, ¿no? De sentencia. Claro. Después, por temas de búsqueda, me aparté un poco de eso y escribí otras cosas, traté, pero no era lo mío realmente. Y sin querer volví a lo del principio, que es esto, los pocos versos, tratando de que el poema tenga un solo concepto y que sea en la página el poema. Y que esté planteado en la misma página, en una Claro, sola página. en el mismo poema. En el mismo, no, digo, uno da vuelta a las páginas y están en blanco. O sea, Claro, hay sí, una sí, elección sí. también. Claro. Del reverso de la página está en blanco, ¿no? Es solo digamos, del anverso y solo ocupa parte de la página. Cada uno de estos, yo no sé, no voy a decir cada uno, pero porque no me fijé, está dedicado, cada uno de estos poemas, a un gran poeta, un poeta importante. Yo te decía, fue un poco en joda, te decía que es el Dream Team, ¿no? Es el seleccionado de sueños de Rodríguez Cubeli, porque voy a mencionar algunos a la gente que le dedicó Diego sus poemas, uno a Selva Casal, otro a Saúl Ibargoyen, otro a Circe Maya, otro a Alfredo Fresia, a Washington Benavides. Estamos hablando a Tatiana Oroño, de gente muy importante de la poesía uruguaya, ¿no? Bueno, eso en realidad viene primero como un tema de agradecimiento. Algunos de ellos son amigos. Otros no son amigos, pero están cerca poéticamente, digamos. Y la dedicatoria general del libro es a mis maestros, hermanos en el viaje. Ahí entran todos los maestros poéticos y no poéticos, pero después cada poema sí está diferenciado. Eso te iba a decir, porque a mí me dio la impresión, pero esto te lo pregunto, sí. Si cada poema está de alguna forma dialogando con las estéticas. Por ejemplo, en algunos casos sí. Washington Benavides dice: juntar en botellas todas las formas del morir, mirar hacia adentro y ser niño. En algunos momentos me pareció como que sí que se estaba dialogando, o había una referencia a la estética. No todos, o uno no se da cuenta, digamos, si las estéticas son tan definidas de cada uno, ¿no? Claro. Y en el poema, ¿no? Pero sí, en algunos casos fue así, en otros simplemente a raíz de alguna lectura de ese poeta se dispara algo que no se sabe lo que es y bueno, quedó dedicado. Y otros por amistad y otros por temática también, ¿no? Por temática.
también la tercera sección está un epígrafe de Silvio Rodríguez. Ahí lo introducís y lo, digamos, de alguna forma lo validás. Bueno, obviamente ya está validado Silvio Rodríguez como poeta, ¿no? No solamente como músico. Claro, sí. Y en realidad viene a ser el único colado que no es uruguayo. Claro. Sin quererlo, quedó ahí, que es el que le da el nombre a la sección. Que es el reino de todavía, ¿no? Claro. Dios le llaman a algunos, dice Silvio Rodríguez, otros comercio, para mí es el reino de toda vida. Y otra cosa que te iba a decir del reino de todavía, no, el reino de todavía es que está terminando. La música, vos sos un músico, tocás el bandoneón, eso está planteado en el prólogo de este hombre Alfredo Fresia, de que es supuestamente, yo no sabía que es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, lo cual demuestra mi ignorancia. Y eso es para los que tocan bien, los que tocamos mal es igual que... Y yo pensé, a ver si este libro tiene algo del tango. Y no encontré casi nada, digamos, solamente Tiene un solo poema definidamente, que es decididamente, que es el tanguero. ¿El de cuál? Que es el 5 de la sección Ardo Cuajo, que está dedicado a Miguel Ángel Olivera. Ernesto Olivera y a Nacho Suárez. Uh-huh. Pero después no está tan marcado, pero siempre hay ahí, porque uno no se puede desprender de eso. Siempre cuando toco estos temas, siempre me acuerdo de la frase esa de Nancy Bacero que decía que la persona es un instrumento con varias cuerdas, o algo parecido, ese es el concepto. Claro. Entonces, sí, yo pensé que... A veces suenan todas juntas, a veces suena una y la otra no suena. Sí, yo pensé que también el que le dedicaste a Betty Chis también tenía algo de tango. Puede pero ser. Bueno, ¿no? Que dice, el mínimo músculo descansa, duele y dolería más si no fuera de papel. Pero había otro más que ahora se me fue, o no fue. O sea que vos decís que el tango no está en todos, pero está ahí, digamos. Pensándolo como si podían ser letras de tango también, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, está por ahí. El de Cristo Olivera y Nacho Suárez, yo no diría que es tanguero, sino que hablas del corazón y del bandoneón, claro, ¿no? Sí, y del fuelle. Pero es. no me pareció así tan rotundamente tanguero. Pero bueno, ahora... Sí, no hay lunfardo, no hay... acá, esto de Horacio Ferrer, pensé. Capaz estoy leyendo toda esta semana Horacio Ferrer, por eso capaz que me está diciendo. Trabaja corazón, niño amuleto de cerrazón y vuelo. Sí, puede ser, sí. ¿No? Está Inútil, bien. único elemento para vivir, ahí sigue, pero el inicio, que son dos versos claramente separados, trabaja corazón, niño amuleto de cerrazón y vuelo, pueden ser incluso una letra de tango, ¿no? Puede ser, ¿no? sí. ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, muy bien, al fin le acierto uno. Diego Rodríguez Cubeli, este libro se va a presentar, reiteremos, este jueves a las 20 horas en la Fundación Nancy Bacelo, Edil Hugo Prato, esquina Juan Polié. Esto va con entrada libre, obviamente. Va a estar la editorial Lo que Vendrá y va a estar ahí Eduardo Nogareda, ¿no? El gran Nogareda, un hombre de radio, un hombre de poesía, un hombre que acaba de ganar el Bartolomé Hidalgo con su libro Los Hornos. Y va a haber el tango, ¿no? Trío de tango del Berrodo. Sí. ¿Alguna cosa más antes de...? No, que están todos invitados y bueno. La entrada es libre y cuando salgan se puede llevar el libro y eso. Me dicen acá si te animarías a leer dos poemas. Me animo, ¿Te animás a leer dos poemas? No me puedo negar en esta situación. No, claro, porque como estamos hablando del libro, un poco para mostrar, para el libro en la mano, para orejearlo. Bueno, leo el uno de Ardo Cuajo. Puede que entender los gestos, sacrificar el oído por algo mejor, simplifique la tarea. Puede que a estas alturas traicione liturgias el paladar y no alcance con desnudar versos para imitar dudas. Es límite del asombro no acudir a las preguntas. Y otro que podría leer es respiraría segmentos afónicos del aire, límite o borde, diría durante la palabra, saquen conclusiones.
Muy bien, amigos, este era Diego Rodríguez Cubelli. Está hecha la presentación de este libro Reino del Apóstata, que se va a presentar, reiteremos una vez más, este jueves a las 20 horas, ahí en la Fundación Nancy Bacelo, en Edil Hugo Practo, esquina Juan Polié. Gracias por estar acá, Diego. Amigos, mañana vamos a continuar hablando de... no sé si de elecciones, vamos a hablar con el sociólogo Fernando Randonea sobre su libro Pacto Corporativo en América Latina, y bueno, él habla de las corporaciones, digamos, en América Latina. Analiza los casos de Argentina, México, Uruguay y Venezuela, con los pactos corporativos que tercamente han resistido todas las reformas y refundaciones que han ocurrido en estos países en los últimos 30 años. También vamos a tener con nosotros Roberto Aprato para su columna de poesía, que va a hablar de un poeta norteamericano llamado E.E. Cummings. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien. Somos la primera empresa nacional en adherir al Pacto Global de las Naciones Unidas, a la vanguardia en políticas de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. Trabajamos para el desarrollo y la formación integral de nuestros trabajadores, sumando capacitación y generando empleo en todo el país. Colaboramos con diversos programas del Sistema Nacional de Emergencias, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Turismo y Deporte. Además de escuelas rurales y clubes deportivos de zonas carenciadas, se aportó el Portland necesario para las viviendas del Plan Juntos. Un Uruguay más independiente, con más desarrollo, comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Un Uruguay mejor. ANCAP.